Continuamos conversando con Inocencio García, experto en temas haitianos. Creo que es la gente que más maneja este tema, ¿no? Y quedamos en la repercusión que tiene la situación de Haití para la República Dominicana, y que acabamos de tomar una decisión de no permitir que Ariel Henry estuviera en territorio dominicano, que parece que eran los planes de los Estados Unidos, que de acá entonces pudiera retornar a Haití. Entonces está en Puerto Rico, ¿sabes? Pero yo creo que, no sé cómo usted valora la decisión del gobierno, pero no iba a ocasionar un problema si se le permitiera aterrizaje en la República Dominicana, porque entonces nos mete a nosotros en el conflicto. No, totalmente de acuerdo. O sea, esa decisión fue correcta. La República Dominicana, Juan José, no debe inmiscuirse en lo absoluto en ese problema, esa crisis. Por razones muy sencillas, ¿no? Y muy naturales, que es que compartimos la isla con ese estado colapsado, ¿no? Y que hay una población que tiene unas características históricas, culturales, etcétera, ¿no? Y con el cual nosotros, en términos históricos, todos los saben, le hemos tenido tenemos esa relación histórica singular, porque ningún país de la región se independizó de otro que haya sido sometido. Solo el caso nuestro. Solo el caso nuestro, ¿no? O sea que eso es una singularidad. Sí, claro. Hay que tomarla en cuenta, inclusive siempre lo digo, para que la comunidad internacional lo entienda. Y que en ninguna isla también hay dos países. No. Si tú tienes casos más o menos similares, pero nunca con las características históricas, geopolíticas, como la que tenemos. La tiene República Dominicana, pero además porque es la isla más poblada del Caribe. Además. ¿No? Entonces, el elemento demográfico tiene connotaciones geopolíticas también, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con Ariel Henry? Entonces, correcto, pero me preocupó, no sé si, no he leído la fuente directa, pero lo vi en un tuit con la imagen de la señora vicepresidenta de la República, ¿no? La distinguida dama, doña Raquel Peña, que decía que si hay un plan que nosotros podemos incluirlo en ese plan. Entonces, hay esa parte. Entonces, bueno, delicada esa declaración de la vicepresidenta de la República, porque manda mensajes muy distintos de política del gobierno dominicano. ¿Qué sentido? En el sentido, si tú adoptas correctamente una decisión de no dejar aterrizar, pero quizás se refiere de alguna forma, algún tipo de consulta tiene que haber con el país para alcanzar cualquier decisión que pueda tomarse. Pero resulta, Juan José, que en el lenguaje diplomático hay que tener mucha prudencia por las interpretaciones. Por las interpretaciones en el manejo del lenguaje, ¿no? Entonces, estos son momentos de mucha parquedad en que distintos funcionarios estén hablando de un tema. Eso deben dejárselo al canciller. Y que el presidente pueda decir con relación a los presos, ¿no? A los delincuentes que deben andar por doquier, porque no hay capacidad ni siquiera de buscar a esta persona para volverlo a llevar a la cárcel. Esa gente está ya integrada. Sí. Entonces, que el presidente dice, bueno, el que sepa que aquí el que cruza la frontera intenta venir aquí sabe con lo que se va a encontrar. O sea, es decir, nosotros... Sí, pero quizás, ¿usted cree que no es el lenguaje prudente tampoco? No, porque es mejor por lo actuar siguiente, y no decirlo. Exactamente. Por lo siguiente, además, no sé, que yo he dicho que el presidente Luis Abinader debe saber que con respecto a un tema tan grave no puede ser candidato a las elecciones, sino jefe de Estado. Ya. ¿No? Es decir, en consecuencia... ¿Usted cree que sus declaraciones iban en esa dirección? Sí, yo creo que sí. Lamentablemente el jefe del Estado, el presidente Luis Abinader, utiliza un tema tan delicado para exacerbar y para, dirigirse a un electorado que es sensible a ese tema, ¿no? Como lo somos todos los dominicanos, ¿no? Pero lógicamente, ni a ti ni a mí puede el presidente Luis Abinader, ¿no?,
confundirnos, ¿no? Si no, bueno, eso va para el gran público dominicano que no necesariamente no tiene que manejar las intríngulis, ¿no? Tanto discursivas como del lenguaje diplomático. Pero ahora lo que se requiere es mucha contención, mucha coherencia y contención en las declaraciones que se den hacia el exterior, porque una declaración en materia diplomática te compromete, ¿no? Sí. Te compromete. Entonces, yo creo que si la interpretaron tal como está en la declaración, las palabras de la señora vicepresidenta, fue un error, ¿no? ¿Qué pudiera ocurrir en los próximos días en Haití? No hay autoridad, no hay Estado, no hay gobierno, la pandilla tiene el control, la renuncia de Ariel Henry posiblemente presionado por los Estados Unidos, la conformación de un gobierno de transición, pero ¿con quiénes? Ahí se hablan de Guy Philippe, que una persona que no debió retornar a Haití en las condiciones que retornó. Pero Estados Unidos lo... Pero Estados Unidos le permitió a Philippe el retorno a Haití. Este personaje, llamado con el apodo de Barbecue, es de los jefes en este momento, como era el que negociar. No hay una clase política, empresarial, líderes que tú dirás, ¿quién se va a sentar a negociar un gobierno de transición? ¿Cómo se va a ver todo esto? Si viene la fuerza de intervención, habrá una guerra civil, como lo ha planteado este señor que dice que si no renuncia Ariel Henry, pues habrá un genocidio en Haití. ¿Cuál es la salida que no alcanzamos a ver? Bueno, es que ahora mismo, Juan José, ni siquiera las grandes potencias saben qué hacer. No, porque todo el comportamiento de inacción y comportamiento diplomático, agregado a lo que ya decíamos, de esas crisis geopolíticas mundiales, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que de hace tiempo tiene lo que yo le llamo un estrés geoestratégico, ¿no? Porque Estados Unidos tiene demasiados focos a nivel global. Y esto le importaría poco, ¿verdad? Entonces, lógicamente, esto, aunque le importa, no le puede importar que lo en la misma que está ocurriendo en Ucrania o en el estrecho de Taiwán. Un tema de intereses, ¿no? de otra naturaleza. De otra naturaleza, ¿no? Entonces, la salida es difícil porque resulta que los líderes políticos de oposición, que los hay muy serios, y yo diría honorables, porque yo los conozco algunos de ellos, que están en el acuerdo de los de Montana, no tienen la fuerza que tienen las pandillas. Entonces la salida previsible es que de facto uno de esos dos individuos toma el poder. Pero entonces sería peor. Bueno, imagínate un criminal, bueno, pero un acusado de narcotráfico, que serían las dos figuras ahora como principales en términos de poder, asuman el control de un país en esas condiciones. Criminales, narcotraficantes, pandilleros. Entonces la situación de Haití se complicaría aún más. Voy a aprovechar... si no viene, porque yo no sé cuál será el papel, porque se supone que las fuerzas van a venir, van a llegar en algún momento. Se habla de que los primeros 400 militares estarían llegando de Kenia en los próximos, pero no se sabe cuándo. Era en enero que iba a ocurrir. Pero lo que dicen figuras como el ex canciller y primer jefe civil de la Junta, el ex canciller Juan Gabriel Valdés, es que si llegan las tropas se puede armar una guerra con pandillas que tienen más poder de fuego. Eso, que no hay forma. ¿No? Entonces nosotros estamos ante un escenario único, inédito, y que no sé si nosotros, de la totalidad de la sociedad dominicana, los poderes fácticos de la República Dominicana, ¿no? La élite política y la élite económica del país está consciente de qué derivaciones, porque estamos en la misma isla, no es en Jamaica que está, ni en Cuba esta crisis, es al lado nuestro que está, en una frontera porosa donde un gran amigo mío que duró 30 años como representante del IICA
el Instituto Interamericano de De Cooperación, cooperación Agrícola, tengo yo registrado en esa nota, en esa conversación que tuvimos en el Ministerio de Economía, que él hablaba de que habían 62 cruces clandestinos. 62 cruces. Cruces clandestinos. Ah, ok, perfecto, la frontera. Aparte de los oficiales, 62. Ahí yo lo tengo anotado. Sí, imagina. Entonces, ¿cuál es el mensaje para el país, Juan José, y para el liderazgo político dominicano? Bueno, yo que vengo estudiando este tema, ¿no? Del tiempo que estuve en la Embajada Dominicana, 98-2000, luego como embajador encargado de la División de Relaciones con Haití, y he seguido estudiando ese proceso haitiano. Bueno, pues, ¿cuáles son por qué se ha llegado a este punto? Uno, corrupción política, y corrupción política con colusión empresarial con bandidos. Porque Claro. resulta que, no lo estoy diciendo yo, sino Canadá y Estados Unidos, una lista de 40 Exacto. empresarios y personalidades políticas vinculados a la financiación De las bandas. de las bandas y al uso de ellas. Y ¿no? los mismos gobiernos también vinculados para protección, Es decir, y le dieron espacio y crecieron. tanto en términos de líderes políticos, de líderes empresariales, o de empresarios en general, no todos, y del Estado, utilizaron profusamente los servicios de las pandillas. ¿Por qué se produce este punto de inflexión de que hablamos del 7 de julio del 2021 con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse? Porque a partir de ahí empieza la autonomización de las pandillas respecto. Se organizaron, están asociados, tienen territorio dividido, tienen negocios divididos. Y de ahí el poder que tienen. Pero eso no existe en ninguna parte del mundo. O sea, Bueno, es un caso único que tú digas, las pandillas tienen el control de un país No, tú tienes. y van a tomar el poder. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta gente asume el poder? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo pienso que los escenarios ninguno. Los Es que tú escenarios. lo dices, si viene la intervención, como tú dices, habrá una guerra civil, porque esta gente lo va a enfrentar y lo está diciendo, y están en capacidad de hacerlo. Porque- ¿Y quién se va a arriesgar a que le maten? Pues te voy a decir una cosa, tú mandas un ejército, pero de repente te mataron 100 soldados de 400. Esa gente va a salir de ti. Bueno, pues el embajador Juan Gabriel Valdés está diciendo que Chile apoya, pero sin soldados. ¿Por qué? Porque no quieren que. Apoyan económicamente, pero no quieren mandar. No, porque no quieren ir a que aniquilen. Solo un ejército como Estados Unidos podían entrar a Haití y pacificar a Haití. Solamente. Y Lamentablemente. no están en su plan. Y no están tampoco en sus planes porque ellos no quieren que le eliminen a sus soldados. Lo mismo está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Es decir, los países desarrollados. Pero dígame así, ¿llegarán las tropas? ¿Qué pasará? ¿Y si esta gente va a asumir el poder? Definitivamente si la banda va a tomar el control de Haití. Si llegan las tropas va a haber una guerra. Exacto. Si no llegan, asumen el control la pandilla. Asumen el control. Y entonces Estados Unidos y las grandes potencias se verán compelidas a tomar una decisión de intervención, lamentablemente. Después que la banda suba, porque tiene que haber un deterioro mayor del que existe en este momento. Ese es el escenario, pero también déjame decirte Que están flexibilizando un poco ya las medidas con los secuestrados, no le están cobrando, lo están soltando, lo que leía un poco, o sea, el que estaba secuestrado ya no tiene que pagar el monto del secuestro. Pero hay un ingrediente que hay que examinar, Juan José, con respecto a la probabilidad, y no posibilidad, sino probabilidad, es decir, que puede ocurrir de que uno de estos pandilleros, ¿no? o en coalición, asuman fácticamente, ¿no? De facto. Hasta que pueda haber un proceso. Pero resulta. ¿Quién da la garantía de un proceso, electoral en poco tiempo? Resulta que la geopolítica de los grandes poderes, Ya. de una u otra manera, puede, de manera subrepticia,
apoyar eso. Porque resulta que entre Guy Philippe y Claude Joseph, que no es pandillero, sino que es un ex ministro y un ex canciller, hay un acuerdo político. Y hay un acuerdo político donde también participa Jean-Pierre Moïse, que es el líder del partido Petit Desalines, ¿no? Pequeño Desalines, que es de extrema izquierda. Es decir, una especie de arroz con mango. ¿Y el grupo de Aristide? No. Eso ya... No, Aristide está en su universidad, graduando a jóvenes. Pero el partido de Aristide, ninguna posición. O sea, bueno, también está anuente con esos individuos. Esas son las informaciones últimas que a uno le llegan. Es decir, no hay una distancia, sino que puede haber también una... Es decir, lo que quiero decir es que ante ese cuadro, ese poder fáctico que son las pandillas, pueden ser legitimados ellos tras bambalinas, siendo el poder efectivo. Ya. Pueden inclusive tener a figuras políticas para potabilizar un régimen de fuerza en Haití. Esa puede ser una de las salidas de ese caos que nosotros estamos viviendo, que se está viendo Haití en este momento. Y aclaro lo siguiente, que la crisis no es dominico-haitiana. La crisis es haitiana para el público. Exacto. La crisis haitiana que tiene un impacto en la República Dominicana, porque hay que saber utilizar bien los conceptos, ¿no? Ya quieren manejar que es una crisis dominico-haitiana. No lo es. Eso no es. No lo es. No es crisis dominico-haitiana, sino que es una crisis haitiana que a veces lo manejamos por el tema de la frontera, por la situación que se da en la frontera. Pero el concepto es crisis haitiana que tiene un impacto en la República Dominicana. Mire, hemos llegado al final del programa, o sea que se podría seguir hablando muchas cosas, pero se quedan muchas interrogantes. Que los próximos días veremos qué va a pasar. Pero ese puede ser un escenario. El último que hemos descrito. Bueno, le agradezco infinitamente que haya sacado tiempo para compartir con nosotros este espacio y dejar abiertas las puertas para seguir manejando este tema y otros temas más. Así es que en los próximos días ya veremos si tenemos que volver aquí a analizar el tema haitiano. Muchísimas gracias. Usted, amable televidente, ha sido un placer compartir este espacio Visión Integral como cada domingo con ustedes. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos lo permite.